Hola a todos. A ver, ¿alguna vez ha pasado sentir esa lealtad extraña hacia un trabajo? Incluso cuando el ambiente es, digamos, tenso, difícil. O directamente hostil, ¿no? Exacto. Suena ilógico, ¿cierto? ¿Cómo es posible que lleguemos a justificar el malestar o incluso el maltrato en un sitio donde pasamos tantísimas horas? Es una pregunta potente, la verdad. Pues hoy vamos a meternos a fondo en un concepto que da que pensar, propuesto por Ronald Echeverría, el síndrome de Estocolmo laboral. Queremos explorar su análisis, ver cómo usa esta idea, que viene de una situación límite, como una lente para mirar dinámicas laborales complejas. Es una lente muy interesante, ¿sí? Y para entender bien la fuerza de esta analogía en el trabajo, creo que vale la pena recordar rápido de dónde viene el término original síndrome de Estocolmo. Claro, el origen. Pues todo empezó en agosto del 73, ¿sabes? Un atraco fallido en Estocolmo, Suecia, en el banco de crédito. Ajá. El atracador, Jan Erik Olsson, tomó rehenes, 4 empleados, y una de sus exigencias fue que le trajeran a otro criminal, Clark Olofsson, que estaba en la cárcel. Vale. Pero lo que dejó a todos perplejos fue la reacción de los rehenes. A pesar del peligro real, imagínate, sogas al cuello, Uf. empezaron a desarrollar un vínculo raro con los captores. Sí, hasta el punto de protegerlos, ¿no? Exacto, llegaron a protegerlos de la policía. Hay una frase muy famosa de una rehén. Sí, la recuerdo, algo como, no me dan miedo ellos, me da miedo la policía. Uf, es escalofriante ese cambio. Totalmente. Y bueno, fue el psiquiatra que asesoraba a la policía, Nils Bejerot, quien le puso nombre, síndrome de Estocolmo. Ahí nació el término. Ahí nació. Pero, ojo, aquí hay que hacer una aclaración súper importante que el propio Echeverría destaca. Este síndrome, el original, se refiere a reacciones psicológicas en contextos muy extremos, secuestros, cautiverios, Situaciones límite. eso es. Y no figura como un trastorno mental formal en los manuales tipo DSM o CIE. Se ve más como una posible respuesta a un trauma muy fuerte, ¿entiendes? Entendido. O sea que, al llevarlo al trabajo, no hablamos de un diagnóstico clínico. Para nada. Es más bien usar la dinámica que describe, esa conexión paradójica con la fuente del problema, como una herramienta, una metáfora para entender otras situaciones. Precisamente. Y por lo que veo en el análisis de Echeverría, antes de aterrizar en la oficina, él identifica patrones parecidos en otros ámbitos sociales, ¿no? Así es. Él sugiere que esta tendencia a justificar o incluso defender circunstancias que nos hacen daño no es exclusiva ni de los secuestros ni del trabajo. Pone ejemplos muy gráficos. ¿Cómo cuáles? Pues piensa en la violencia doméstica. A veces, lamentablemente, la víctima acaba defendiendo al agresor ante la familia, la policía, quizás diciendo que es por el estrés, por la presión que tiene. Claro. O en entornos de formación muy duros, como el militar. El soldado puede llegar a sentir orgullo por aguantar castigos, una disciplina férrea, bajo esa idea de que solo los fuertes aguantan, ¿no? Que eso te hace hombre. Y menciona también cosas más del día a día, que casi vemos normales. Las novatadas, los bautizos en la universidad. Exacto. Que a menudo son humillantes, pero luego se recuerdan casi con orgullo, como un rito de paso. O la tolerancia que a veces hay con las bromas pesadas, los apodos ofensivos. Se celebra al gracioso y la víctima tiene que aguantar. Es como si aprendiéramos a darle otro significado a la agresión. Esa es la clave, la resignificación. Y fíjate, el autor lleva la analogía hasta lo sociopolítico. Observa cómo a veces ciudadanos bajo regímenes autoritarios que les quitan libertades pueden llegar a sentir gratitud o lealtad hacia esos líderes. ¿El culto a la personalidad? Justo. Son ejemplos que muestran cómo funciona este mecanismo de justificación, de adaptación a lo adverso, en distintas escalas. Antes de llegar al trabajo, claro. Vale, con esa base tan amplia y esos ejemplos que, la verdad, resuenan bastante, volvamos al mundo laboral. ¿Cómo define Echeverría, específicamente, este síndrome de Estocolmo laboral? Bueno, lo describe como un estado psicológico particular, en el que un empleado, o a veces un grupo, desarrolla un sentimiento de lealtad, de apego e incluso una tendencia a justificar un ambiente de trabajo que es, objetivamente, hostil, Abusivo. perjudicial. O sea, es tomar esa dinámica del síndrome original. Sí, y usarla para entender por qué alguien podría defender un trabajo que le hace daño o sentirse incapaz de dejarlo. No es tanto la situación en sí, sino la respuesta psicológica de la persona lo que se analiza aquí.
Y lo curioso es que según este análisis no es algo que surja de golpe. Puede empezar a gestarse muy pronto, incluso en la selección de personal. Sí, eso es muy interesante. Habla de procesos duros, enfocados en el error, pruebas larguísimas sin feedback. ¿Cómo sienta eso las bases? Parece raro, ¿verdad? Pero la psicología ahí es sutil. Si pasas un filtro de selección súper difícil y te eligen, pueden hacer un orgullo. Algo como, uff, lo conseguí. Si yo pude con esto, soy bueno. Y el proceso, aunque duro, es válido. Claro, te sientes especial por haberlo superado. Y sin darte cuenta, te conviertes en defensor de ese mismo sistema para los que vienen detrás. Todos tienen que pasar por lo mismo para demostrar que valen. Es una forma temprana de identificarte con la dureza. Una vez dentro, claro, el día a día es clave. El análisis dice que este síndrome laboral aparece más en ciertos tipos de empresas, estructuras muy verticales, ¿no? Jerárquicas. Sí, con un estilo de mando que puede recordar a lo militar, pero, dice el autor, a menudo sin las virtudes que podría tener una disciplina bien entendida. Lo que predomina son relaciones de poder desequilibradas, a menudo negativas, jefe-subalterno. Y eso se ve en cosas concretas, imagino. Claro, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo constante. Muchas veces sin medir si es posible hacerlo con los recursos que hay. Se normaliza el pedir imposibles. Y en los casos más graves, el mobbing. Exacto, el hostigamiento laboral directo. El mobbing, que Echeverría define bien como ese trato hostil, vejatorio, sistemático, que busca minar a la persona, que le causa problemas psicológicos, profesionales. Viendo eso, la persona siente que no puede irse. Se crea una relación súper compleja con el trabajo, ¿no? Como un ni contigo ni sin ti. Y justamente, esa es la dinámica. Se magnifican los pocos puntos positivos. El sueldo, la estabilidad aparente, algún compañero, y se minimizan, se ignoran, o peor, se justifican los negativos. Empiezan los pensamientos tipo, bueno, mi jefe grita, pero claro, es que tiene mucha presión. O seguro que lo hace por mi bien, para que espabile. O incluso, buf, si yo estuviera en su lugar con tanta responsabilidad, a lo mejor haría lo mismo. Es un mecanismo de defensa, supongo, para aguantar. Claro, para poder sobrellevarlo sin romperse psicológicamente. Y esto no es solo individual. El análisis habla de un contagio grupal, el equipo como caja de resonancia. Eso es, se puede llegar a apoyar o normalizar medidas duras contra otros compañeros, justificar sueldos bajos, aguantar broncas públicas humillantes, críticas destructivas. Vaya. Y eso crea un ambiente donde la innovación, la colaboración real, el respeto, la empatía, pues se mueren. El grupo entero se adapta a esa disfunción. El resultado final entonces es como una anestesia. Sí, una especie de anestesia emocional frente al estrés, al maltrato. La persona parece acostumbrada, lo ve normal, incluso llega a entender al maltratador. Es una forma de adaptación para sobrevivir ahí. Pero como dice el autor, es una adaptación muy autodestructiva a la larga. Si es tan dañino, ¿por qué se da en unas empresas sí y en otras no? ¿Qué tipo de cultura organizacional facilita esto, según Echeverría? El análisis señala varios factores clave de la organización. Primero, culturas donde se ve al empleado solo como un recurso, un medio para un fin económico, no como una persona con dignidad y necesidades. La persona como un número. Básicamente. Segundo, muy ligado a eso, estilos de liderazgo muy autoritarios. Líderes que se ven autosuficientes, infalibles, poco dados a escuchar o a la empatía. Menciona el síndrome de hubris. Síndrome de hubris. ¿Suena fuerte? Sí, bueno, es como esa enfermedad del poder, podríamos decir. Afecta a veces a gente en puestos muy altos. Se creen, tienen una confianza excesiva. Desprecian otras opiniones, pierden contacto con la realidad. Se sienten por encima de las reglas. Exacto. Y creen que las reglas normales no van con ellos. Eso, obviamente, crea un caldo de cultivo perfecto para el abuso de poder. Y me imagino que ese estilo no se queda arriba, ¿no? Que baja. Claro, permea hacia abajo, los mandos intermedios muchas veces copian el modelo que ven y gestionan a base de control férreo, presión constante. El autor lo llama administración por sujuzgamiento. ¡Qué término! Sí, y esto suele ir con estructuras muy burocráticas, a veces familiares, muy rígidas, verticales. Y un punto crucial, los ascensos. En estos sitios, a menudo no se premia el talento o la iniciativa. ¿A quién se premia entonces? A la conformidad,
a la lealtad ciega al sistema, por tóxico que sea. Se valora más al que no da problemas que al que aporta valor de verdad. Queda claro el panorama de la organización. Ahora, si alguien nos escucha y se pregunta, oye, ¿estaré yo viviendo algo así? ¿O lo veo en mi trabajo? ¿Cuáles serían esas señales de alerta? Esos síntomas clave que Echeverría liga a este síndrome laboral. Podemos destacar varios indicadores que sugiere el análisis, sí. Uno muy claro. Un clima laboral general que se siente siempre tenso, estresante, hostil. Que no es algo puntual, ¿no? Es lo habitual. Otro, cuando la persona afectada empieza a justificar siempre, sistemáticamente, los comportamientos agresivos, feos, abusivos de jefes o compañeros. La justificación constante. Eso es. También es señal cuando alguien encuentra 1000 razones y excusas para no buscar otro trabajo, aunque esté fatal, y lo diga. Se hablaba también de una visión como selectiva, ¿no? Sí, como ponerse unas gafas que solo ven lo bueno. Enfocarse casi solo en lo positivo, por poco que sea, e ignorar, minimizar o racionalizar todo lo malo. Se pierde la objetividad. Entiendo. Otro punto preocupante. El desconocimiento o la no defensa de los propios derechos laborales básicos. El texto pone el ejemplo de trabajadores vulnerables, como inmigrantes sin papeles, que tienen miedo a reclamar. Pero pasan muchas otras situaciones. Incluso mencionas el tema de la edad, el edadismo. Correcto. Empleados mayores que sienten que tienen pocas opciones fuera por los prejuicios de edad y entonces justifican que no se les reconozca, que no se les dé desarrollo o incluso condiciones precarias. Se conforman con al menos tengo trabajo. Triste, pero real. Y finalmente, un síntoma central. Una dependencia emocional y psicológica muy fuerte del trabajo. La persona siente que su identidad, su valía, su vida entera gira alrededor de ese empleo, por encima de su salud, de su bienestar. Escuchar todos esos indicadores juntos dibuja un cuadro realmente difícil. ¿Por qué es tan importante prestarle atención a esto? ¿Qué nos jugamos? Es vital reconocerlo porque es lo que el autor llama una adaptación autodestructiva. Te adaptas para sobrevivir en un sitio hostil, sí, pero lo haces movido por el miedo. Miedo a perder el sueldo, la seguridad, lo que sea. Pero esa adaptación tiene un coste. Un coste altísimo, exacto. Las consecuencias para la salud física y mental son casi inevitables. Estrés crónico, mobbing. Eso lleva a ansiedad, depresión, problemas de corazón, digestivos, agotamiento extremo, burnout. El impacto en la vida es real y muy negativo. Entonces, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, basada en este análisis de Ronald Echeverría, ¿cómo podríamos resumir la idea central? Pues podríamos decir que el síndrome de Estocolmo laboral, como lo plantea Echeverría, es una forma de nombrar y entender esa dinámica, paradójica, compleja, por la que alguien puede acabar siendo leal, justificando el maltrato y aferrándose a un trabajo tóxico. Una respuesta psicológica. Sí, influida por la cultura de la empresa, los jefes que hay y los propios mecanismos de supervivencia de la persona. Y siempre, recordando que Echeverría lo usa como una analogía potente, ¿eh? No es un diagnóstico clínico formal, pero sí una herramienta útil para ver un problema real. Y el propio autor Ronald Echeverría cierra su análisis con una reflexión muy directa a las empresas, ¿verdad? Sí, muy contundente. Viene a decir que ninguna organización que permita o fomente un ambiente así, donde la gente tiene que justificar para sobrevivir, no puede ser exitosa de verdad a largo plazo. Claro. La falta de valoración de la gente, la desmotivación, no tener las herramientas adecuadas y, sobre todo, la falta de un liderazgo ético, pues impide construir algo valioso, servir bien al mercado, ser líder. Es una advertencia clara. Una advertencia muy necesaria, desde luego. Y quizás, para dejar una última idea ahí flotando, hemos hablado mucho de cómo una persona llega a justificar la hostilidad, por miedo, por necesidad, por adaptación psicológica. Sí, el foco individual. Pero si damos un paso atrás y miramos el sistema entero, ¿de qué maneras las culturas de las empresas, como organismos vivos, no solo permiten, sino que a veces activamente aprenden, refuerzan y perpetúan estas condiciones tóxicas? Generación tras generación de empleados. Buena pregunta. Y más importante aún, ¿qué haría falta de verdad, más allá de las buenas intenciones o de acciones sueltas, para impulsar un cambio profundo